Tengan pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Qué bendición poder dirigirme nuevamente a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí, listos para dar continuidad a este precioso estudio de la segunda carta a los Corintios. Y pues hoy nos corresponde el capítulo 9. Disculpas por la semana pasada que no pudimos transmitir, pero aquí estamos. David, me da gusto que estés ahí. Espero que no te pierdas la clase, que llegues hasta el final. Y pues les decía que el capítulo 8 y 9 están conectados, están de la mano. Bienvenido, Oscar, Dios te bendiga. Y en realidad todo está relacionado con esta ofrenda, con este donativo que Pablo se dispone a recoger entre las diferentes iglesias para bendecir a la iglesia en Jerusalén. Aparentemente había una necesidad en la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Estaban pasando por crisis, pero lo importante no es la necesidad de la iglesia de Jerusalén, sino la disposición de las otras iglesias a poder contribuir, a poder colaborar para la necesidad de la misma. Ahora, en términos prácticos, en la iglesia, hoy día nosotros tenemos que aprender de estos dos capítulos mucho, porque lamentablemente hoy día en las iglesias se ha perdido la generosidad, se ha perdido el don de dar, se ha perdido esa confianza con los que administran los fondos de la iglesia, ¿verdad? Y pues con justa razón, hemos sido testigos de cantidad de situaciones que se han presentado en diferentes iglesias a causa del dinero. Pero lo importante aquí es que cada uno de nosotros como hijos de Dios tengamos bien claro cuál es nuestra posición como hijos de Dios y cuál es nuestra posición como miembros de la iglesia y cómo nosotros debemos de mirar al necesitado, ¿verdad? No olvidarnos de los pobres, no olvidarnos de aquellos que están pasando por crisis, de aquellos que tienen una necesidad en sus vidas. Y entonces vemos que en el verso 7 del capítulo 9, Pablo dice, cada uno dé como dispuso en su corazón. Entonces es interesante que cada uno de nosotros damos, pero ¿qué es lo que nos motiva a dar? Y quizá ese es el corazón del capítulo 9, ese es el mensaje del capítulo 9. ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros a dar? Porque muchos damos porque nos sentimos comprometidos, damos porque queremos que los demás sepan que también damos, damos porque queremos quizá recoger recompensa al respecto. Buscamos algo a cambio de parte de Dios o de parte de la iglesia, o más grave aún, cuando es que buscamos algo de parte del pastor, ¿no? Entonces, pero son cosas reales que suceden en la vida cotidiana de la iglesia. Entonces, a través de la primera carta, nosotros aprendimos unos aspectos importantes en términos de doctrina. Y no es para menos la segunda carta, porque en esta segunda carta también hemos visto aspectos doctrinales de vital importancia en la vida del cristiano. O sea, no es solamente congregarnos, no es solamente ser parte de una iglesia, no es solamente asistir los domingos, es entender que somos parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso con Dios y con la iglesia misma, ¿no? Entonces, cuando Pablo redacta estos dos capítulos, invita a los corintios a participar de esta ofrenda, pero también usa en una forma estratégica la explicación de lo que significa dar, cómo nosotros somos bendecidos al dar. O sea que realmente el más bendecido no es el que recibe, sino
el que da. Pero esa es la parte que a muchos cristianos les cuesta asimilar, ¿verdad? Pensamos que cuando nosotros le damos a alguien, esa persona es bendecida. Pero no nos damos cuenta que sí es cierto, esa persona es bendecida. Pero el más bendecido soy yo. Por eso es que Jesús decía que más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Pero seamos nosotros honestos con nosotros mismos, porque hay muchos factores que nos impulsan a dar. Y quizá es de vital importancia que esta noche nosotros tengamos claro por qué es que damos, qué nos mueve a dar. Por ejemplo, hay gente que lleva años en el Evangelio y tiene problemas para dar su diezmo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué tienes problemas para dar tu diezmo? ¿Porque no has entendido la Escritura o porque tu corazón todavía está duro, todavía el don de dar no se ha desarrollado en ti? Entonces, claro, de repente no es que no entienda, es que no quieres entender lo del diezmo. ¿Por qué? Porque te compromete y entonces cada ingreso que tú tengas vas a tener que sacar la 10ª parte para entregársela al Señor, para traerla al templo, para ponerla en el alfolí. Porque eso es lo que la Escritura dice, ¿no? El 10% de todo lo que tú recibas, de todo en lo que Jehová tu Dios te prospere, dice Dios, mío es, o sea, me corresponde. Esta es la forma como Dios se lo presentó a Israel. Entonces, claro, este 10% es el diezmo. Quiere decir que cualquier cosa que vaya por arriba o por abajo de ese 10% es una ofrenda. Entonces, cuando yo traigo mi diezmo al templo, yo tengo que tener bien definido, esta es la 10ª parte de lo que el Señor me prosperó durante esta semana, durante estas 2 semanas, durante este mes, dependiendo cómo es que tú ejerces el dar el diezmo. Entonces, cuando tú traes el diezmo, eso no te limita para no ofrendar. O sea, nosotros podemos diezmar y podemos ofrendar. El problema de la mente humana, de la mente carnal, es que pensamos que entre más nosotros demos, menos nos queda a nosotros. Claro, esa es la mentalidad humana. Pero cuando lo vemos en el espíritu, entonces yo entiendo lo que la palabra de Dios me dice, que en cuanto más yo doy, más voy a recibir de parte de Dios. Entonces, Dios es el que se encarga de suplir para mis necesidades, pero yo debo de tener pendiente las necesidades de los demás. Entonces, Dios me va a usar a mí en muchas ocasiones para suplir la necesidad de otros, pero va a usar a otros para suplir mis necesidades. Así es como se mueve Dios. Así es como funciona la palabra en esto de dar. Y esto es lo que Pablo magistralmente nos explica en este capítulo 9, ¿verdad? Y vamos a ir al texto. Dijimos el capítulo 8, lo cerramos en el verso 24, donde Pablo desafía a los corintios a que muestren su amor, que muestren su gratitud, ¿verdad? Para con ellos, siendo parte de esto, participando de esta ofrenda. Cuando entramos al capítulo 9, vamos a dar lectura a los primeros 5 versos. Bienvenida hermana Ruth, hermana Liliana, Señor les bendiga. Me da gusto que estén ahí pendientes. Esto es palabra de Dios que va a enriquecer sus vidas espirituales, va a fortalecer su fe y sobre todo les va a dar instrucción doctrinal. Bien, dijimos los primeros 5 versos. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho,
estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir ustedes, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Okay? Ahora, yo no sé si usted ha escuchado de algunas iglesias o usted mismo en algún momento en su vida cristiana fue parte de una iglesia donde se exige el diezmo, donde se exigen ciertas ofrendas para diferentes propósitos. ¿Okay? Pablo dice, les mandé a avisar a ustedes primero. O sea, les dije a los hermanos que fueran a avisarles a ustedes primero para que estén preparados, para que cuando lleguemos ustedes tengan la ofrenda lista y no vayamos nosotros a ser avergonzados porque hemos dado testimonio ante los de Macedonia que ustedes son dadivosos. Y por qué no decirlo, dice, la vergüenza pues sería más bien para ustedes que para nosotros. Entonces tuve a bien avisarles con tiempo para que estén preparados y entonces cuando lleguemos podamos recibir de parte de ustedes su donativo, su aportación, su contribución para esta ofrenda. Ahora, pero vemos que Pablo deja bien claro que esta exhortación de parte de él, ¿verdad?, es para que en el corazón de los corintios surja esa bondad, ese don de parte de Dios para poder ser parte de este donativo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros entendemos la bendición de poder participar, entonces lo vamos a hacer con generosidad. Y eso es lo que Pablo enfatiza en este verso 5. Que sea por generosidad de ustedes y no por exigencia nuestra. ¿Verdad? Que no se sientan ustedes presionados que porque son la iglesia más grande, porque son la iglesia de la cual nosotros nos gloriamos por la fe de ustedes, por el amor que hay entre ustedes, por el crecimiento que han tenido, que eso no los haga sentir comprometidos, forzados, ni mucho menos obligados. O sea, que nazca en sus corazones voluntariamente. Y a esto es a lo que quería llegar cuando preguntaba si usted sabe de iglesias donde exigen o cobran el diezmo, exigen ofrendas para ciertas cosas. Entonces no es correcto, no es bíblico. Todo lo que es ofrenda y el mismo diezmo tiene que ser voluntario, o sea, tiene que ser con disposición de nuestro corazón. Porque si tú das tu diezmo o das una ofrenda por compromiso, por obligación, de mala gana, por lo que sea, menos por amor y por agradecimiento a Dios, entonces ya estás mal. Y lo grave es que ese diezmo, esa ofrenda, no es grata delante del Señor. Y puede ser una ofrenda grande, puede ser un monto bastante grande, pero igual no es aceptable ante Dios. Ahora, ¿por qué no es aceptable delante de Dios? Porque lo que te movió a esa ofrenda no fue una disposición de tu corazón, sino que fue otra cosa, cualquier otra razón que haya sido, lo que sea que haya sido. Entonces, Dios, que es el que conoce el corazón, es el que sabe cuándo nuestro corazón está dispuesto a dar. ¿Verdad? Y cuando nuestro corazón está dispuesto a dar, así sea insignificante lo que nosotros demos, para Dios tiene mucho valor, para Dios tiene un precio incalculable. Porque no es el monto, no es el valor monetario, sino lo que Dios mira es la disposición de tu corazón.
Por eso es que Jesús alabó a aquella mujer viuda que dio sus 2 moneditas, 2 centavitos. ¿Qué significaba monetariamente? No era nada. Era insignificante, mas sin embargo Jesús la elogió y dijo, ¿saben qué? Esta mujer ha dado más que todos ustedes juntos. Pero ¿cómo así si solo dio 2 moneditas, 2 centavitos? Bueno, lo que pasa es que ella dio todo lo que tenía, porque dispuso su corazón honrar a Dios con lo que tenía. Ahora, cuando nosotros tomamos esa actitud, es cuando agradamos a Dios, es cuando Dios se complace, y entonces lo interesante es que vamos a ver en el verso 6 que hay una retribución, hay una recompensa de parte de Dios para cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros damos, entonces Dios nos bendice. Ahora, pero si tú das para ser bendecido, entonces ya te desconectaste de igual manera. O sea, no es que vamos nosotros a comprar una bendición. No vamos a comprar una unción. No vamos a comprar un don espiritual. Hay gente que se cree la más importante de la iglesia porque su diezmo es notable, porque dentro de todo quizá el diezmo de esta persona es el más grande, es el más alto. Claro, gana muy bien, hace mucho dinero. Y el diezmo de 1000 son 100, pero el diezmo de 100 son 10. Es obvio que si tú estás recibiendo más, entonces el 10% se sube, ¿verdad? Y por eso es que erramos cuando decimos, bueno, hoy voy a diezmar poquito. Y esta expresión yo la he escuchado miles de veces en la iglesia. Y el diezmar poquito, o sea, no es que ganaste poco, sino es que quedaste ajustado y entonces tu diezmo, si lo das completo, entonces te desajusta para otros propósitos. Entonces, lamentablemente, Satanás engaña a tu mente y te hace ver que si tú das tu diezmo, por ejemplo, tú ganaste 500 pesos esta semana, tu diezmo son $50, ese es tu diezmo, no estoy hablando de ofrenda. Entonces, tú haces tus gastos y resulta que no tienes para la comida. Entonces solamente tienes los $50. Entonces tú dices, bueno, entonces voy a diezmar poquito. Voy a diezmar 20. Y con los otros 30, pues sacamos algo para la comida, para la semana. Entonces, tremendo error. Porque tu diezmo eran 50. Y si das 20, eso ya no es tu diezmo, ya es una ofrenda. ¿Okay? Y el problema es que ya no dispusiste tu corazón a honrar a Dios, porque pensaste primero en tu comida física. Entonces, claro, suena como contradictorio, pero es que lo que pasa es que las cosas de Dios no tienen lógica. Nosotros humanamente le queremos aplicar la lógica a Dios, pero Dios no usa la lógica. Está establecido cómo Dios funciona a través de la Escritura. Y por eso es que estudiamos la Escritura. Por eso estamos aquí en esta hora estudiando la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, si yo voy a dar, tengo que dar, pero de corazón. O sea, con un corazón dispuesto. Entonces, el diezmo, dice la Escritura, que le corresponde a Dios. Y entonces, por eso es que el profeta Malaquías, o sea, Dios a través de Malaquías, le dice al pueblo de Israel, ustedes me han robado, todos ustedes me han robado. Y dirán, ¿pero en qué te hemos robado? Y dice Malaquías, pues me han robado en los diezmos. En vuestros diezmos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el diezmo es del Señor y punto. Entonces, lo que nosotros los cristianos tenemos que aprender es a ser disciplinados.
Y de cada centavo que Dios me permite obtener, yo debo de apartar el diezmo para cuando voy a la iglesia, llevarlo y ponerlo en el alfolí. O sea, lo entrego. ¿Qué hacen con eso? Ese ya no es mi problema. Porque si los que administran se lo roban, lo malgastan, lo malusan, lo que sea, ese es problema de los que lo administran, ya no es mi problema. Y menciono esto porque fue una de las dificultades que me costó a mí personalmente superar en el principio de mi vida cristiana. Cuando yo empecé a diezmar, yo tenía problemas porque miraba la mala administración y prefería agarrar el diezmo y ayudarle a una persona necesitada. Pero es un tremendo error. ¿Por qué? Porque es antibíblico. Suena muy bien y aparentemente es bueno porque estás ayudando a un necesitado, estás ayudando a un pobre, pero no es bíblico, porque la Biblia dice que Dios iba a designar o iba a señalar el lugar donde se iba a llevar el diezmo. Y ese lugar es el templo. El templo donde tú te congregas. Porque la iglesia donde te congregas, ahí es donde tú debes diezmar, porque otros cometen el error que estuvieron un tiempo en otra iglesia y entonces como estuvieron allá y agarraron cariño allá y ahora ya no están allá, pero su diezmo lo mandan para allá. No, si tú te estás congregando en una iglesia, ahí debes de diezmar. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú recibes el alimento espiritual. Y dentro del contexto bíblico, el diezmo es para compensar monetariamente o materialmente a los siervos de Dios que nos alimentan a nosotros espiritualmente. O sea, los siervos de Dios nos alimentan a nosotros en el espíritu y nosotros a través del diezmo los alimentamos a ellos en la carne. Ese es el contexto bíblico. Entonces, tú estás recibiendo alimento espiritual en un lugar y estás enviando tu diezmo a otro lugar, entonces no es correcto, no es bíblico. ¿Okay? Ahora, decía en el verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, la siembra y la cosecha. Y yo sé que esto se ha transversado de tal manera que hay gente hoy día que está asustada y no quieren oír de siembra y cosecha. No quieren oír de pactar y de sembrar. ¿Por qué? Por el mal uso que se le ha dado en los últimos años. Líderes religiosos que lamentablemente han abusado de la palabra y han engañado a miles de personas y han estafado a mucha gente a través de este verso. Siembra, siembra. Y lo tienen sembrando, sembrando y sembrando, pero los que cosechan son ellos. ¿Por qué? Porque no hay un trasfondo bíblico detrás. Lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros lo hacemos por generosidad y lo hacemos con un corazón dispuesto, entonces Dios nos bendice a nosotros. Pero yo no sé, aquí había una radio en un tiempo donde decían, hermano, traiga su oración, aquí vamos a orar por usted, pero también traiga su ofrenda. Entonces en una mano traiga su petición y en la otra traiga su ofrenda. O sea, ¿es negocio la cosa o qué? Pero lamentablemente, la gente que no conoce la escritura, la gente que está fuera del contexto bíblico, es la gente que cae en estos errores doctrinales. ¿Okay? Entonces, si vamos a cegar generosamente, si damos con generosidad. Vamos a cegar escasamente si damos escasamente. Entonces, cada uno de nosotros vamos a recibir los resultados. Me encanta el verso que dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. Porque si le prestamos a Dios, pues lo tenemos asegurado. O sea, Dios te va a pagar hasta el último centavo y te va a pagar con intereses y con altos intereses. Pero no lo hagas buscando los intereses.
No lo hagas buscando el favor de Dios. Hazlo por agradecimiento por lo que ya Dios te dio. Reconociendo en primer lugar que el diezmo ya es de Dios. O sea, el diezmo no lo deberíamos ni de tocar. Recuerdo cuando yo estaba recién convertido, y esto me marcó mucho a mí, un muchacho, claro, hijo de pastor, ¿no? Un muchacho ya como de unos 21, 22 años, en un partido de fútbol, después que terminamos de jugar, nos fuimos a comprar bebidas ahí a una tienda. Y entonces el muchacho sacó su billetera y traía dinero. Pero traía aparte $1. Y entonces dice, no, solo tengo $1. Pero te estamos viendo ahí que tienes más dinero. No, dice, este es el diezmo. Este es el diezmo. Solo tengo $1. Eso me marcó a mí de una manera tan bella y tan importante, porque ese muchacho me dio la lección de mi vida. Cuán importante es apartar el diezmo desde el principio y no lo toques porque no es tuyo. No vaya a ser que termines también como el pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías, robándole al Señor. Imagínate, robándole al Señor. Entonces, es bien importante entender esto, pero dentro del contexto bíblico, como una forma doctrinal de regir nuestra vida, nuestra relación con Dios y nuestra relación en la iglesia, porque la iglesia es la casa de oración, sí, pero esa casa de oración es la que me sostiene y me alimenta a mí espiritualmente. Y la iglesia vive de los diezmos y las ofrendas, o sea, no tiene otra entrada a la iglesia. Ahora usted ve que las iglesias pequeñas de repente nos toca hacer actividades y hacer ventas y cosas para poder recaudar fondos y poder fortalecer el fondo de la iglesia. ¿Sabe por qué toca hacer eso? Porque muchos no diezman. Porque si todos diezmáramos y todos ofrendáramos generosamente, entonces no habría necesidad alguna de que las iglesias tengan que estar haciendo tamales, tacos y pupusas para vender, para recoger fondos, para cubrir ciertos gastos, para hacer ciertas actividades. Tendríamos más que suficiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos, Dios se glorifica, Dios bendice, Dios prospera. Y si todos diezmáramos en la iglesia, seríamos todos familias prósperas. Seríamos todos bien, pero bien, ricamente bendecidos. Es lo que dice en Malaquías, ¿no? Malaquías capítulo 10. Dice, pruébenme ustedes en esto y van a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y ustedes van a tener bendición hasta que les sobreabunde. ¿Qué más queremos? La única parte de la Escritura donde Dios mismo nos autoriza a que le probemos. ¿Okay? Entonces, entendamos esto, hermanos, que dentro de todo lo que Pablo quiere que entendamos, no solamente los corintios, sino también nosotros hoy día, es que a la hora de dar, cada uno dé como disponga en su corazón. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ojo con esto, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, si te va a causar tristeza, entonces mejor no lo des. Ok, tú ganaste $500 esta semana, ¿ok? ¿Cuánto es el diezmo? $50. Entonces tú no tienes problema, el domingo sacas tu billetera y dentro de todos tus billetes sacas 50. Y ese es el error. Porque desde el momento que tú cambiaste el cheque, desde el momento que tú recibiste, debiste haber apartado 50 y cuando llegas a la iglesia tú ya no necesitas sacar tu billetera, ya no necesitas contar cuánto dinero traes.
sino ya traes el diezmo. Si sacas la billetera es para dar una ofrenda, algo aparte del diezmo. Pero como no somos disciplinados, entonces sacamos la billetera, ¿verdad? Y el diezmo son 50. Pero cuando abro mi billetera, no tengo ningún billete de 50. Tengo 20, tengo 10, 5, unos. Y entonces, generalmente, sacamos uno de 20. El más grande de los que tengo, ¿no? O sea, me hago sentir bien yo. O sea, es de todos los billetes que tengo de a 1, de a 5, de a 10 y de a 20. Voy a dar el más grande, el de a 20. Pero tu diezmo era 50. Pongámoslo de otra manera. ¿Ok? Llegaste, no tenías el billete de 50, pero tenías 20, 10 y 5. Entonces agarras 2 20, son 10 y 50. O sea, tú sabes que 50 era el diezmo. Entonces empiezas a contar y sacas los 50 que correspondían al diezmo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ves que tu cartera o tu billetera se va a quedar con menos de 50, entonces te va a causar tristeza. Y te va a causar dudas si suelto los 50 o mejor solo 20 o solo 30. Porque esa es nuestra naturaleza humana. Nosotros pensamos que al dar nos quedamos con menos y ese es el error. Bíblicamente, cuando yo doy es cuando más recibo. O sea, si doy, tengo. Si no doy, no tengo. Es al revés. La lógica no funciona aquí, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos ese procedimiento. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Para que Él nos bendiga en gran manera. Entonces, como propongas en tu corazón, así hazlo. No por tristeza, ni tampoco por necesidad. Ahora, dijimos, ganaste 500. Son $50. Pero ¿qué tal si esta semana te fue súper bien y ganaste $10,000? Wow, $10,000, el diezmo son 1,000. Y a la hora de sacar los $1,000, tu corazón se entristece. Porque piensas todo lo que puedes hacer con $1,000. Podrías tener la comida de toda la semana, podrías pagar los biles de este mes y todavía te sobraría. ¡Wow! ¿Qué hago? Pero es que ya no es tuyo, es de Dios y ahí es donde está el problema. Que no es tuyo. Y si no es tuyo, ¿para qué lo vas a usar? No lo uses. Entrégalo a su dueño. Y esto es lo que va a traer bendición. Entonces tú piensas que te vas a quedar con menos, pero tienes todas las bendiciones de Dios. Que eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, no demos lugar a que nuestro corazón se entristezca porque estamos dando. Claro, cuando damos poco, pues... Pero cuando es bastante es cuando corremos el riesgo de entristecernos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a dar con generosidad. Pero cuando yo empiezo a alimentar el dar generosamente, entonces Dios se complace y Dios me bendice y no me va a faltar nada. Porque cuando yo esté en necesidad, Dios va a usar a alguien para poder traer y suplir mi necesidad. Pero claro, eso tenemos que vivirlo, hermanos, porque mientras no lo vivimos se nos hace difícil creerlo. Por ejemplo, Dios le dijo a Elías, ve vete allá a la cueva, ¿no?
ahí cerca del arroyo. Y ahí tenía el arroyo para tomar. Pero dice que todos los días los cuervos le llevaban comida, le llevaban carne. Entonces, todo ese tiempo que estuvo Elías ahí, no le faltó nada. Dios se encargó de su necesidad. Pero Elías fue obediente. Elías caminó con Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Si nosotros caminamos de la mano de Dios, entonces Dios se glorifica y nos bendice. Y si nosotros tenemos la bendición de Dios, lo tenemos todo. Ahora, entendamos que esta bendición, hermano, no es lo que tradicionalmente o por costumbre hemos aprendido como cristianos, el saludo, Dios te bendiga, ¿no? Todo el mundo dice Dios te bendiga. ¿Okay? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y tenga cuidado porque no todos adoramos al mismo Dios. Y yo no quiero la bendición de ningún Dios, que no sea mi Dios. Pero cuando se trata de dar, Pablo quiere que nosotros tengamos la convicción de por qué damos. Que estemos completamente seguros. Yo siempre uso el ejemplo, ¿okay? Tú tienes dos camisas, una nueva y una vieja, o ya de uso, o sea, está buena todavía, pero ya la usaste. Vamos a decir, la usaste 3 veces, está seminueva. Y entonces resulta que aparece alguien ahí que necesita una camisa, una persona en necesidad. Ahora, ¿cuál de las dos camisas le vas a dar? ¿La nueva o la seminueva? Es obvio, le vas a dar la seminueva. Esa es la naturaleza humana. Pero cuando tú aprendas que si das lo mejor, es mayor bendición para ti, entonces no vas a tener problema en dar la nueva y quedarte con la usada. Pero claro, esa es la convicción de la que Pablo está exhortando a los corintios y que en esta noche nos está exhortando a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes que están ahí conectados, a cada uno de ustedes que quizás vea esta clase más tarde. Nos está exhortando a nosotros a que tengamos la convicción, la certeza de qué es lo que nos mueve a dar. Hay un cantante que dice: yo no doy porque tengo, más bien tengo porque doy. Y yo no sé cuántos de ustedes han escuchado ese canto y le han puesto mente. Porque esa es la dinámica bíblica. Ese es el contexto bíblico acerca de el don de dar. ¿Okay? Pero si yo doy escasamente, entonces también voy a vivir en escasez. Pero si yo doy con generosidad, entonces Dios me va a bendecir generosamente, o sea, en abundancia, entendamos. Generoso implica abundancia. Vamos al verso 8. Porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, mire, la generosidad y el poder de Dios se combinan para encargarse de que a ti que das con generosidad no te falte nada. Y te lo digo por experiencia, llegará el momento quizás que literalmente no tengas nada. Pero cuando tú no tengas nada de algún lado, como dijo Mardoqueo, de algún lado vendrá la ayuda. Dios se va a encargar. Y muchas veces pensamos que Dios va a enviar a un siervo, va a enviar a un hermano de la iglesia. No, Dios puede enviar a los cuervos, Dios puede enviar
a gente que no quiere saber nada de Dios y lo va a mandar a traerte la bendición, a suplir lo que tú necesitas. Esa es la forma como yo he comprobado que Dios obra. En el momento cuando tú necesitas, de algún lado aparece lo que tú necesitas. Ese es mi Dios. Y por eso le sirvo. Y por eso yo no tengo problema en darle a Dios mi diezmo, en ofrendar cada vez que hay oportunidad. Yo me gozo, yo siento que es una bendición poder dar. Pero debe ser por convicción en el corazón. Entonces Dios, con su poder, con su gloria, con su majestad, con su bondad, te va a llenar de bendición a fin de que tú tengas siempre todas las cosas según lo que tú necesitas, para que tengas abundancia, para que te ocupes de toda buena obra, que es la razón de nuestra existencia. Nosotros fuimos creados para ocuparnos de toda buena obra. Lamentablemente, pues el pecado nos desvió del propósito de Dios y muchos todavía no se alinean en el propósito de Dios. Pero esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos ocupemos de toda buena obra y Él se va a encargar de suplir lo que nosotros necesitemos para hacerlo. Verso 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Okay? Entonces, todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo sabe. Dios sabe lo que tú necesitas, Dios sabe lo que tú estás pasando, Dios sabe la condición en la que tú estás, Dios sabe lo que tú anhelas, Dios sabe lo que tú deseas por vanidad y cuál cosas tú deseas por necesidad. Dios lo sabe. Entonces, si Dios lo sabe, ¿por qué yo voy a estar preocupado? ¿Por qué yo voy a estar afanado? ¿Por qué yo voy a estar angustiado? ¿Por qué yo voy a estar deprimido? Si no estoy solo, la palabra de Dios me dice que Él está conmigo, que Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar y que Él se va a encargar de suplir para cada una de mis necesidades. Y cuando yo aprendo a dar con alegría, con gozo en mi corazón, y entonces con un corazón dispuesto, Dios multiplica las bendiciones, de manera que no me falte nada. ¿Ok? El que da la semilla al que siembra, que es Dios, y que da pan al que come, que es Dios, Él va a proveer y va a multiplicar nuestra sementera y también aumentará los frutos de nuestra justicia. ¿Por qué? Porque Él se va a glorificar cuando nosotros aprendamos a hacer o a actuar de esta manera. Verso 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, lo hacemos por agradecimiento a Dios, lo hacemos reconociendo que lo que tenemos, lo que hemos recibido, lo tenemos por pura gracia y misericordia de Dios. Que todo lo que yo tenga, así sea porque yo trabajé duro en mi juventud y ahora tengo posesiones, ahora tengo riqueza, no fue producto de mi trabajo directamente. Sí, yo trabajé duro,
pero en realidad fue Dios el que me dio todo eso. Es Dios el que me bendijo de tal manera. De modo que yo puedo decir que soy rico en el Señor. No sé cuántos de ustedes han leído la historia de Jacob. Me llamó la atención que el mismo Jacob dice que Labán, su suegro, 10 veces le cambió su salario. Y el salario, o sea, no era moneda. El suegro le pagaba con ganado. Y Labán, que era el suegro de Jacob, lo que quería era aprovecharse, sacar provecho del muchacho. Lo hizo trabajar por las 2 hijas. Miren, lo puso a trabajar 7 años para poder casarse con la hija. Y a la hora de la boda, le da la otra, la que no era. Y entonces, cuando Jacob se da cuenta que le dieron gato por liebre, viene a reclamar, le dice, no, tranquilo, trabaja otros 7 años y ahí está la otra. Menos mal que solo eran 2. Si no, ahí estuviera Jacob trabajando todavía por la muchacha. Entonces, trabajó otros 7 años y obtuvo su amada, a Raquel, la que él amaba. Pero cuando ya está casado, ya trabajó 14 años, ahora sigue trabajando para él y le pagaba con ganado. Pero mire la astucia de Labán. Labán le dice, bueno, mira, todas las ovejas que nazcan parchadas, esas van a ser tuyas, ese va a ser tu salario. Una oveja parchada salía allá, a las 500 aparecía una oveja parchada, generalmente blanca o negra, es lo común. Pero todas las que salgan parchadas son tuyas. Entonces viene la mano de Dios, la bendición de Dios, y empiezan a salir ovejas parchadas. Y se empieza a llenar de ovejas. Entonces Labán tiene que cambiar la estrategia. Dice, bueno, no, hay muchas parchadas, yo no te puedo dar todas las parchadas. Entonces le cambia. Y Dios bendice a Jacob y empiezan a salir las otras. Y Jacob se va llenando de ganado, se va enriqueciendo por la ambición de Labán. O sea, Labán terminó dejando toda su riqueza, todo su ganado en manos de Jacob prácticamente. Jacob se enriqueció cuando Labán no quería compensar su trabajo y en realidad trabajó duro, pero todo lo que obtuvo fue la gracia de Dios, o sea, el favor de Dios que estaba con Jacob, porque en realidad el patrón o el suegro lo que quería era exprimirlo, explotarlo. Y nos pasa a nosotros en nuestros trabajos. Muchas veces he escuchado hermanos que dicen, no, es que no puedo ir al servicio porque me echan del trabajo, me corren del trabajo, no puedo faltar al trabajo. Y llega el día que lo corren, no que no podías estar sin el trabajo, pero ya lo corrieron. Ahora sí, hermano, nos esclavizamos en un trabajo. Ahora, no estoy diciendo que no trabajes, no me malentiendas. Sí, tenemos que trabajar. Dice la Escritura que el que no trabaja, que tampoco coma. Tenemos que trabajar. Estoy hablando de que nos esclavizamos trabajando duro para hacernos de nuestras cosas, para construir un patrimonio, para generar bienes para nuestra vejez. ¿Y qué pasa? Muchos de nuestros patrones o empleadores nos explotan. Nos hacen trabajar duro y nos pagan mal. Pero cuando tenemos el favor de Dios nos pasa como Jacob. Aunque el patrón nos quiera pagar mal, Dios como conoce tu corazón y tú estás en comunión con Dios, entonces Dios te bendice. Y el mismo patrón que te quiere estafar, que te quiere oprimir, que te quiere explotar, Dios lo usa para bendecirte. Así de simple. Pero necesitamos experimentarlo
para poder entonces abrazar esa metodología que Dios nos deja ver a través de la Escritura, ¿no? Entonces dice que de esta manera nosotros estemos enriquecidos en todo, dice el verso 11. Y esto va a producir acciones de gracia a Dios. De parte nuestra, sí, pero también de parte de aquellos a quienes nosotros bendecimos por medio de una ofrenda, por medio de una donación, por medio de una contribución, como lo que Pablo estaba pidiendo a los corintios, ¿no? Verso 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ahora, esto es lo interesante, que muchas veces cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros donamos, cuando nosotros ofrendamos, esto puede convertirse, según lo que dice Pablo en el contexto, en una acción de gracia, en un acto de adoración a Dios. Imagínate que estás contribuyendo a que otros adoren a Dios, a que otros traigan acciones de gracia a Dios. Entonces somos parte de ese equipo, de ese cuerpo llamado iglesia, que es el mismo cuerpo de Cristo, para que velemos unos por otros, para que cuidemos la santidad de la iglesia, para que nosotros cuidemos la sana doctrina en la iglesia, para que nosotros estemos pendientes de la necesidad que cada hermano tiene, para poder aportar, para poder ayudar, para poder contribuir a bendecir a ese hermano. Y cuando yo contribuyo en la bendición de ese hermano, genero una acción de gracia en ese hermano, acción de gracias a Dios. Claro, algunos quizás me den gracias a mí, otros quizás no. Pero si le dan gracias a Dios, eso es un acto de adoración provocado por mi generosidad. Y esto es lo que Pablo quiere que entendamos. Que vamos a producir un acto de adoración en la persona bendecida. Aparte de que yo soy bendecido. ¿Ok? Entonces, verso 13, ya estamos terminando. Verso 13 dice, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. O sea, en definitiva, el dar es un don. Y es un don precioso, un don maravilloso. Entonces, Pablo termina toda esta exhortación y toda esta invitación a colaborar con este precioso verso 15. Que Dios nos bendice y que es un don precioso, inefable, el don de dar. Pero otra vez, hay que dar con el corazón, con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, con un corazón que anhela agradar a Dios por encima de agradar a una persona, por encima de suplir la necesidad de alguien. Mi único deseo, lo que a mí me mueve, lo que me impulsa, lo que me motiva a dar, es mi agradecimiento a Dios, porque entiendo que todo lo que tengo es de Él. Yo soy solo un administrador de todos los bienes que Dios me permite tener en esta vida. En mi caso, pues no son muchos, pero lo que tengo es por gracia y misericordia de Dios, y yo sé que es de Él, porque yo entiendo que aún mi vida le pertenece a Él.
Y como es de Él me lo puede quitar cuando Él quiera. Ahora, ¿qué hago cuando me quedo sin nada? Es de Él. ¿Se acuerda la expresión de Job? Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea su nombre glorificado. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y al igual que Pablo, aprendamos a gozarnos en la abundancia y también en la escasez. Porque muchas veces Dios va a permitir que pasemos por escasez para darnos una lección, para enseñarnos algo nuevo. Porque lamentablemente el ser humano solo cuando está en aprieto, cuando está en extrema necesidad, es que aprende a depender de Dios. Pero si nosotros a temprana edad de nuestra vida espiritual, desde recién convertidos, aprendemos a depender de Dios, entonces no vamos a necesitar pasar por escasez. Sino cuando Dios nos deja pasar por escasez, es porque en alguna área de nuestra vida nosotros todavía no hemos aprendido a depender de Él. Y Dios quiere que aprendamos. Dios quiere que sepamos que necesitamos depender de Él. ¿Se acuerda las palabras de Jesús? Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. O sea, yo soy el tronco y ustedes las ramas. Y si la rama se corta del tronco, ¿qué pasa? Se seca, se vuelve leña, va para el fuego. Necesitamos estar ahí, prendidos a Cristo. Y entonces alcanzaremos todas las promesas, que por cierto son miles que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. Cerramos el capítulo 9. Lo único que quiero decirle, hermano, hermana, es en primer lugar gracias por estar pendiente, por conectarse, pero en segundo lugar dejarle la misma exhortación que Pablo le dio a los corintios. Ahora, como siervo de Dios, yo quiero hacérselo a usted que está en este momento conectado, a usted que está viendo esta clase en este momento. Quiero hacerle la misma exhortación. Hermano, por favor, no dé con tristeza. No dé por compromiso. No dé por obligación. No dé por necesidad suya. Sino pídale al Señor que le dé este precioso don. Si usted es hijo, es hija del Dios Altísimo, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted pida el don de dar y yo le aseguro que Dios se lo va a dar. El Espíritu Santo se va a encargar de producir en usted ese don precioso. Y usted va a gozarse. Y usted va a disfrutar cada vez que hay una oportunidad de dar, usted se va a gozar. Ojo con esto. ¿Alguna vez usted se ha quejado de tanto que piden en la iglesia? ¿Alguna vez usted ha dicho, wow, pero cuánta ofrenda? Ofrenda para esto, ofrenda para lo otro, ofrenda para acá, ofrenda para allá. ¿Alguna vez usted se ha quejado de la pedidera? Bueno, eso dice dónde está su corazón. Porque cuando su corazón esté dispuesto a dar, cuando el don de dar se haya desarrollado en usted, cada vez que pidan una ofrenda, usted se va a sentir privilegiado de poder aportar para esa ofrenda, de poder contribuir para solventar esa necesidad. Y esto es lo que Pablo nos deja a través de estos dos preciosos capítulos, para que como iglesia lo llevemos a la práctica. Reciban un abrazo, que Dios los siga bendiciendo, que las promesas que encontramos en estos capítulos se realicen en tu vida. Y claro, para que se realicen, pues tú tienes que hacer tu parte. Ponte a cuenta con el Señor y busca
busque ese don de dar para gloria y honra de Él. Bendiciones, cuídense y nos veremos el próximo jueves, si Dios así lo permite. Que tengan bonita noche.